No sabía ni una palabra de español, y 6 meses después estaba soñando en ese idioma. Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, no le habría creído, porque yo era la persona menos preparada para algo así. Mi amigo, antes de empezar esta historia, quiero saber algo. ¿Desde qué país me estás viendo ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Por ejemplo, si estás en Alemania, escribe Alemania. Si estás en México, escribe México. Me encanta saber desde dónde llega cada persona que escucha esto, porque significa que estas palabras viajan mucho más lejos de lo que yo jamás imaginé. Voy a contarte todo desde el principio, sin saltarme nada, porque creo que la parte difícil de mi historia puede ser la parte más útil para ti. No quiero contarte solo los momentos bonitos. Quiero contarte también los momentos en que quise dejarlo todo, porque esos momentos son los que de verdad importan cuando uno aprende un idioma nuevo. Crecí en una ciudad de Turquía llena de ruido, de mercados, de gente que habla rápido y mueve las manos cuando habla. Desde pequeña me gustaban los idiomas, pero nunca pensé en el español como algo importante para mi vida. En mi escuela aprendíamos inglés, y también un poco de alemán, porque muchas familias turcas tienen parientes en Alemania. El español no estaba en ningún programa, no estaba en ninguna conversación familiar, no estaba en ningún plan futuro. Era un idioma que yo solo escuchaba en canciones, en algunas películas, y nada más. Todo cambió de una manera que no esperaba. Yo trabajaba en una empresa pequeña, hacía tareas administrativas, nada muy emocionante, pero estable. Un día, la empresa anunció que iba a establecer relaciones comerciales con varios países de Latinoamérica. Necesitaban personas que pudieran comunicarse en español con los clientes. Yo levanté la mano sin pensarlo mucho. En ese momento sentía que mi vida necesitaba un cambio. Necesitaba un reto nuevo, algo que me sacara de la rutina que ya me cansaba. El problema fue que dije que sabía español cuando en realidad no sabía nada. Mentí, sí, lo admito. Pensé que tendría tiempo para aprender rápido, que no sería tan difícil. Qué equivocada estaba. Mi jefe me dijo que en 6 meses íbamos a tener una reunión importante con un cliente de Latinoamérica. También me dijo que yo iba a ser la persona que hablara en español durante esa reunión. Sentí un nudo en el estómago. Sentí miedo de verdad, porque sabía que había mentido. Ahora tenía que convertir esa mentira en una verdad en muy poco tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo iba a resolver esto. No tenía dinero para pagar clases caras, no tenía profesores particulares disponibles, no tenía tiempo libre porque seguía trabajando muchas horas al día. Lo único que tenía era internet, una computadora vieja y una determinación que al principio nacía más del miedo que de la pasión. Empecé buscando videos gratuitos para aprender español desde cero. Mi amigo, en ese momento yo no sabía ni cómo se pronunciaba correctamente la letra R en español, ni cómo funcionaban los verbos, nada. Encontré listas de palabras básicas,
Encontré explicaciones de gramática que no entendía bien porque estaban en inglés y mi inglés tampoco era perfecto. Fue un caos total los primeros días. Escribía listas de palabras en un cuaderno, palabras sueltas, sin conexión entre ellas, como si coleccionara piezas de un rompecabezas sin saber cómo armarlo. Los primeros 15 días fueron probablemente los más frustrantes de toda mi vida estudiando algo. Sentía que mi cerebro no aceptaba la información. Estudiaba 2 o 3 horas, y al día siguiente parecía que lo había olvidado todo. Me sentaba frente a la pantalla y sentía una mezcla de cansancio y vergüenza. Pensaba en mi jefe esperando resultados. Pensaba en la reunión, que se acercaba cada día más. Sentía que el tiempo corría más rápido que mi aprendizaje. Hubo una noche en particular que recuerdo con mucha claridad. Había terminado de trabajar tarde, llegué a casa cansada y, aún así, abrí la computadora para estudiar. Intenté repetir una conversación básica que había escuchado en un video, algo simple, presentarme, decir de dónde era y decir mi profesión. No podía. Las palabras se mezclaban en mi cabeza, confundía el orden, confundía las terminaciones de los verbos, y de repente sentí que las lágrimas salían sin permiso. No era solo cansancio. Era la sensación de estar haciendo un esfuerzo enorme sin ver ningún resultado claro. Apagué la computadora esa noche y pensé seriamente en decirle la verdad a mi jefe, decirle que no podía, que había mentido y aceptar las consecuencias. No lo hice, mi amigo. No lo hice porque al día siguiente, en el trabajo, una compañera me preguntó cómo iba mi español. Me lo preguntó con una sonrisa amable, pero también con algo de curiosidad, casi de duda. Esa pregunta, en lugar de hacerme sentir peor, despertó algo dentro de mí. Sentí una especie de orgullo terco, una necesidad de demostrar, principalmente a mí misma, que sí podía lograrlo. Decidí cambiar mi estrategia completamente. En vez de estudiar palabras sueltas y reglas de gramática sin sentido, decidí enfocarme en frases completas, en situaciones reales. Empecé a buscar diálogos cortos sobre la vida diaria, como pedir comida, como hablar del clima, como describir un día normal. Repetía esos diálogos en voz alta, una y otra vez. Imitaba la pronunciación lo mejor que podía, aunque al principio sonaba muy rara, muy artificial, casi robótico. También empecé a escuchar música en español. Esto cambió mucho mi relación con el idioma. La música tiene un poder distinto, porque uno no estudia con la misma presión con la que estudia un libro de gramática. Escuchaba canciones una y otra vez. Al principio no entendía muchas palabras. Solo sentía el ritmo, la melodía y la forma en que las palabras se conectaban entre sí. Poco a poco empecé a reconocer palabras sueltas dentro de las canciones, y eso me daba una pequeña sensación de victoria cada vez que sucedía. El primer mes terminó y, honestamente, sentía que mi progreso era muy pequeño comparado con la meta que tenía por delante. Podía presentarme, podía decir frases simples, pero estaba muy lejos de mantener una conversación real, mucho menos una reunión de negocios.
El miedo seguía ahí, constante, como un compañero incómodo que no se iba. En el segundo mes decidí buscar algo más estructurado. Encontré una aplicación de intercambio de idiomas. Allí podía hablar con personas que querían aprender turco o inglés, a cambio de que ellas me ayudaran con el español. Esto fue un cambio enorme en mi proceso. La primera vez que tuve una videollamada con una persona hispanohablante, sentí más nervios que nunca. Mis manos temblaban un poco, mi voz salía insegura, y cada pregunta simple que me hacían se sentía como un examen imposible. La persona con la que hablé esa primera vez era muy paciente. Notó mi nerviosismo y, en lugar de hacerme sentir mal, me dijo algo que siempre recuerdo. Me dijo que todos los que aprenden un idioma nuevo pasan por ese momento incómodo. También me dijo que la única manera de superarlo es seguir hablando, aunque uno se equivoque 1000 veces. Esa frase me acompañó durante todo el proceso. A partir de ahí empecé a tener conversaciones regulares, 2 o 3 veces por semana, con diferentes personas. Algunas conversaciones eran un desastre total. Recuerdo una vez que confundí completamente el significado de una palabra. Dije algo que no tenía ningún sentido en el contexto. La otra persona se rió, no de manera cruel, sino con simpatía, y me corrigió. En ese momento sentí vergüenza, pero también entendí algo importante: el error no me destruía, simplemente me mostraba qué corregir. El conflicto en mi proceso no era solo lingüístico. También había un conflicto interno muy fuerte relacionado con mi identidad y con la presión social que sentía a mi alrededor. Algunas personas cercanas a mí, cuando se enteraron de que estaba aprendiendo español de manera tan intensa en tan poco tiempo, no me apoyaron como esperaba. Una persona de mi familia me dijo directamente que estaba perdiendo el tiempo. Me dijo que era una meta poco realista. También me dijo que en 6 meses nadie llega a un nivel útil en un idioma tan diferente al turco. Esas palabras me dolieron mucho más de lo que esperaba, porque venían de alguien en quien confiaba. Esa noche, después de escuchar esas palabras, tuve que decidir si iba a creerle a esa persona o si iba a confiar en mi propio esfuerzo. No fue una decisión fácil ni rápida. Pasé varios días sintiéndome insegura, dudando de mí misma. Me preguntaba si realmente estaba siendo realista. También me preguntaba si solo estaba viviendo una fantasía peligrosa que terminaría en fracaso frente a mi jefe y frente a toda la empresa. Decidí seguir adelante, pero cambié mi forma de pensar sobre la meta. En lugar de pensar en ser fluida en 6 meses como un destino enorme e imposible, empecé a pensar en pequeñas metas semanales. Esta semana quiero poder hablar 10 minutos seguidos sin parar. La próxima semana quiero entender el 80% de un video sin subtítulos. Esta estrategia de metas pequeñas cambió completamente mi relación emocional con el aprendizaje. Ya no sentía esa enorme presión de una meta gigante, sino la satisfacción de pequeños logros constantes. El tercer mes trajo otro tipo de conflicto, el cansancio físico y mental. Seguía trabajando mi horario normal, y además dedicaba entre 2 y 4 horas diarias al español.
Mi cuerpo empezó a sentir el desgaste. Dormía poco, comía rápido y mal, y mi vida social prácticamente desapareció. Mis amistades empezaron a notar que cancelaba planes constantemente. Notaban que estaba distraída cuando estábamos juntos. Notaban que mi mente siempre estaba en otro lugar, repitiendo verbos, repitiendo frases y pensando en la pronunciación. Una amiga cercana me confrontó directamente un día. Me dijo que sentía que la estaba dejando de lado, que parecía que el español se había vuelto más importante para mí que las personas reales de mi vida. Esa conversación fue dura, muy dura, porque en parte ella tenía razón. Había momentos en que priorizaba una hora extra de estudio sobre una llamada con alguien que me importaba. Tuve que aprender, en medio de todo este proceso, a equilibrar mejor mi vida. No abandoné el estudio intenso, pero sí empecé a ser más consciente de proteger ciertos espacios para las personas importantes en mi vida. Aprendí que aprender un idioma rápido no significa sacrificar completamente todo lo demás. Significa organizar mejor el tiempo. Sobre todo, significa comunicarles a las personas cercanas por qué estaba haciendo un esfuerzo tan intenso. Así podían entender y no sentirse abandonadas. En el trabajo, mientras tanto, la presión seguía aumentando. Mi jefe preguntaba de vez en cuando por mi progreso, y yo respondía con una confianza que no siempre sentía por dentro. Practicaba frases relacionadas específicamente con el vocabulario de mi trabajo. Practicaba términos de negocios, formas educadas de saludar a un cliente y maneras de explicar un producto o un servicio. Grababa mi propia voz diciendo estas frases y las escuchaba después. Comparaba mi pronunciación con la de hablantes nativos. Corregía poco a poco los sonidos que más me costaban. El sonido de la R fuerte en español fue probablemente el reto técnico más grande para mí. En turco no existe ese sonido de la misma manera, y mi lengua simplemente no quería cooperar al principio. Pasé días practicando frente al espejo, repitiendo palabras con doble R, sintiéndome ridícula, pero sabiendo que era necesario. Poco a poco, después de mucha práctica, logré un sonido aceptable, no perfecto, pero comprensible. Al llegar el cuarto mes, algo empezó a cambiar de manera notable. Las conversaciones con hablantes nativos empezaron a fluir con más naturalidad. Todavía cometía errores. A veces todavía buscaba palabras durante varios segundos incómodos. Pero la estructura general de lo que decía empezaba a tener sentido. Empecé a soñar, por primera vez, fragmentos en español. Eran sueños extraños, mezclados, donde hablaba con personas imaginarias mientras usaba frases que había practicado durante el día. Eso me pareció una señal poderosa de que algo realmente estaba cambiando en mi cerebro. Sin embargo, justo cuando sentía que el progreso era constante, llegó otro obstáculo grande. Me enfermé. Una gripe fuerte me dejó en cama durante casi 2 semanas, sin energía para estudiar, sin concentración para hacer nada. Sentí que todo el progreso que había logrado se perdería, que mi cerebro iba a olvidar todo lo aprendido si dejaba de practicar aunque fuera solo unos días.
Esa preocupación, sumada a la enfermedad física, me generó mucha ansiedad. Cuando finalmente me recuperé, regresé al estudio con miedo de haber retrocedido mucho. Para mi sorpresa, aunque sentía algo de torpeza al principio, la base que había construido durante los meses anteriores seguía ahí. No había desaparecido. Esto me enseñó algo valioso, el aprendizaje real, el que se construye con constancia y repetición profunda, no se borra fácilmente con una pausa corta. Lo que se pierde es solo la fluidez superficial, pero la base permanece. El quinto mes fue, en muchos sentidos, el mes de la transformación más visible. Empecé a participar en grupos de conversación en línea. En esos grupos, varias personas hablaban juntas sobre temas diversos, temas ligeros de política, cultura, comida, viajes y anécdotas personales. Al principio escuchaba más de lo que hablaba. Pero poco a poco empecé a animarme a compartir mis propias opiniones y mis propias historias. Empecé a usar el español como herramienta real de expresión, no solo como ejercicio académico. Recuerdo una conversación específica en uno de estos grupos donde alguien preguntó sobre las diferencias culturales entre distintos países. Yo empecé a hablar sobre algunas costumbres de mi país, comparándolas con lo que había aprendido sobre costumbres en países hispanohablantes. Hablé durante varios minutos seguidos, sin traducir mentalmente desde el turco, simplemente pensando directamente en español. Cuando terminé de hablar, experimenté una sensación que no había experimentado antes en todo el proceso. Sentí que había usado el idioma como una extensión natural de mi pensamiento, no como una traducción forzada. Esa sensación se convirtió en mi nueva motivación principal. Ya no estudiaba solo por miedo a la reunión de trabajo, ya no estudiaba solo por orgullo frente a la persona de mi familia que dudó de mí. Estudiaba porque había descubierto una nueva forma de pensar. Había descubierto una nueva manera de conectar con personas e ideas que antes eran completamente inaccesibles para mí. El conflicto, sin embargo, no había terminado completamente. A medida que se acercaba la fecha de la reunión importante en el trabajo, mi ansiedad aumentaba de nuevo, pero de una manera distinta. Ya no era el miedo de no saber nada. Era el miedo de cometer un error grave frente a un cliente importante. Ese error podía afectar negativamente a la empresa y, por supuesto, a mi propia reputación profesional. Practiqué obsesivamente todo lo relacionado con esa reunión específica. Investigué la cultura de negocios del país del cliente. Investigué vocabulario técnico relacionado con el producto que íbamos a presentar. Practiqué posibles preguntas que el cliente podría hacer y ensayé respuestas claras y profesionales. Mi jefe, viendo mi dedicación, decidió hacer una pequeña simulación de la reunión una semana antes del evento real. Esa simulación reveló varios errores que pude corregir a tiempo. Confundía algunos términos formales con términos demasiado casuales. También necesitaba hacer mi estructura de presentación más clara y directa. Finalmente llegó el día de la reunión, casi exactamente al final del sexto mes desde que comencé este proceso intenso de aprendizaje. La noche anterior casi no pude dormir, no por falta de preparación,
sino por la ansiedad natural de cualquier momento importante. Me levanté temprano y repasé mentalmente las frases clave una última vez. Después me dirigí a la oficina con una mezcla de miedo y determinación. Esa mezcla ya me resultaba muy familiar después de todo lo que había pasado en esos meses. La reunión comenzó con saludos formales. El cliente, una persona con mucha experiencia en su campo, hablaba con un acento que al principio me costó un poco seguir. Cada región tiene su propia forma de hablar, su propio ritmo y sus propias expresiones particulares. Sin embargo, había practicado con diferentes personas durante los meses anteriores. Gracias a eso, mi oído ya estaba entrenado para adaptarse a diferentes acentos con relativa rapidez. Hablé durante la reunión con una claridad que sorprendió incluso a mi propio jefe. No fue perfecto. Hubo un momento en que tuve que pedir que repitieran una pregunta porque no entendí completamente un término específico. Pero en lugar de sentir pánico por ese momento, simplemente pedí la repetición con naturalidad. Eso es algo que cualquier persona haría en cualquier idioma cuando no entiende algo completamente. El cliente repitió la pregunta con otras palabras, yo entendí, y respondí con confianza. Al final de la reunión, el cliente expresó satisfacción con la comunicación y con la información recibida. Mi jefe, después de que el cliente se marchó, se acercó a mí con una expresión que mezclaba sorpresa y orgullo. Me dijo que no esperaba un nivel tan alto de comunicación, considerando el tiempo que había pasado desde que yo había dicho, meses atrás, que sabía español. En ese momento sentí la tentación de finalmente confesar la verdad completa. Quise contarle exactamente cómo había empezado esta historia, desde una mentira nacida del miedo. Decidí, sin embargo, guardar esa historia para otro momento, y simplemente agradecer el reconocimiento con humildad. Mi amigo, quiero detenerme un momento en esta parte de la historia para reflexionar sobre algo importante. El proceso que viví no fue mágico ni fácil. Fue un proceso lleno de momentos de duda, de cansancio, de conflictos personales y familiares, de miedo constante a fracasar. Si tú estás empezando tu propio camino con el español, o con cualquier idioma, quiero que sepas que esos momentos difíciles no significan que estás fallando. Significan que estás en el proceso real, el proceso que sí funciona, aunque no se sienta bonito mientras ocurre. Después de esa reunión, mi relación con el español no se detuvo, todo lo contrario, se profundizó mucho más. Empecé a leer libros sencillos completamente en español. Empecé a ver series sin subtítulos. Empecé incluso a pensar ciertas partes de mi día directamente en este idioma, sin pasar primero por el turco en mi mente. Esto fue quizás la señal más clara de que algo había cambiado profundamente en mi cerebro. Quiero contarte también sobre los métodos específicos que más me ayudaron. Sé que esta parte puede ser muy útil para ti si estás buscando tu propio camino. El primer método clave fue la repetición con voz alta. No basta con leer o escuchar de forma pasiva. Repetir frases en voz alta, una y otra vez, ayuda al cerebro y a la boca a crear una memoria física del idioma, no solo una memoria mental.
El segundo método fue la inmersión parcial diaria. No tenía la posibilidad de viajar a un país hispanohablante durante este proceso. Pero sí podía crear pequeños momentos de inmersión todos los días. Podía cambiar la configuración de mi teléfono al español. Podía escuchar música en español mientras hacía tareas domésticas. También podía ver videos cortos sobre temas que me interesaban genuinamente, no solo videos educativos aburridos. El tercer método fue la conversación constante con personas reales, aunque al principio fuera incómodo y lleno de errores. No hay sustituto real para la práctica con otra persona. Los errores que cometía en conversaciones reales se quedaban grabados en mi memoria. Se quedaban mucho más grabados que cualquier error que corregía simplemente leyendo un libro de gramática. El cuarto método fue aceptar la incomodidad como parte natural del proceso. Durante mucho tiempo sentí vergüenza al hablar, miedo a sonar tonta, miedo a que la gente se riera de mis errores. Tuve que aprender, poco a poco, a separar mi identidad personal de mi nivel en el idioma en ese momento específico. Cometer un error gramatical no significaba que yo fuera tonta. Significaba simplemente que estaba en el proceso de aprender algo nuevo, como cualquier persona que empieza algo desde cero. El quinto método fue la conexión emocional con el idioma. Cuando empecé a usar el español para hablar de cosas que realmente me importaban, algo cambió. Hablaba de mis sueños, mis miedos y mis opiniones sobre temas que me apasionaban. Entonces el idioma dejó de sentirse como una tarea académica. Empezó a sentirse como una herramienta de vida real. Esta conexión emocional aceleró mi aprendizaje de una manera que ningún método técnico había logrado antes. Quiero también contarte sobre algunos errores específicos y graciosos que cometí durante este proceso. Creo que reírse de los propios errores es parte importante de mantener la motivación. Una vez, al intentar decir que estaba muy cansada después de un día largo, usé una palabra completamente equivocada. Esa palabra en realidad significaba algo relacionado con un animal. La persona con la que hablaba se quedó muy confundida antes de explicarme amablemente el error. Otra vez confundí dos palabras que se escribían de manera similar pero significan cosas completamente diferentes. Terminé diciendo una frase sin ningún sentido lógico en medio de una conversación seria. Estos momentos fueron vergonzosos en aquel momento. Pero después se convirtieron en anécdotas que recordaba con cariño. Marcaban puntos específicos de mi progreso. El conflicto familiar que mencioné antes también tuvo una resolución importante en esta historia. La persona de mi familia que había dudado de mi capacidad para lograr esta meta estuvo presente meses después. Fue en una reunión familiar donde alguien me pidió que hablara en español para mostrar lo que había aprendido. Hablé durante varios minutos sobre un tema cotidiano, con fluidez y naturalidad. Esa persona, que antes había sido tan escéptica, se quedó visiblemente sorprendida. No hubo una disculpa formal ni una conversación profunda sobre el tema, pero sí hubo un cambio claro en su actitud, un respeto nuevo que antes no existía. A veces, mi amigo, los resultados hablan con más fuerza que cualquier discusión o explicación.
Mi vida social también se recuperó después de ese periodo tan intenso de estudio. Las amistades que había descuidado un poco durante los meses más difíciles entendieron, con el tiempo, por qué había estado tan distante. Lo entendieron especialmente cuando vieron el resultado de todo ese esfuerzo. Algunas de esas amistades incluso se interesaron en aprender idiomas ellas mismas, inspiradas por ver mi proceso de cerca. Quiero hablar también sobre la parte emocional más profunda de todo este proceso. Creo que muchas veces se ignora esta parte cuando se habla de aprender idiomas. Aprender un idioma nuevo no es solo memorizar palabras y reglas gramaticales. Es, de muchas maneras, una transformación de la propia identidad. Empecé a notar que mi personalidad cambiaba ligeramente cuando hablaba en español, en comparación con cuando hablaba en turco. Me sentía un poco más directa y un poco más expresiva con las manos al hablar. Quizás estaba influenciada por todas las conversaciones que había tenido con hablantes nativos que se expresaban de esa manera. Este descubrimiento me pareció fascinante. Empecé a entender que un idioma nuevo no es solo un conjunto de herramientas de comunicación. También es una nueva ventana hacia formas distintas de pensar, de sentir y de relacionarse con el mundo. Cada idioma carga consigo una historia, una cultura y una manera particular de ver la vida. Al aprender ese idioma, uno empieza a absorber, aunque sea de manera pequeña, parte de esa visión del mundo. Hacia el final de los 6 meses, ya no pensaba en el español como algo que estaba aprendiendo de manera urgente y forzada. Se había convertido en una parte natural de mi vida diaria. Seguía cometiendo errores, por supuesto. El aprendizaje de un idioma nunca termina realmente. Siempre hay más vocabulario, más matices culturales y más expresiones nuevas por descubrir. Pero el miedo paralizante de los primeros meses había desaparecido casi completamente. Fue reemplazado por una curiosidad genuina. También fue reemplazado por una nueva confianza. Si no entendía algo, sabía que tenía las herramientas necesarias para preguntar, aclarar y seguir aprendiendo en el momento mismo de la conversación. Al mirar hacia atrás todo este proceso, puedo identificar varios momentos que considero puntos de quiebre importantes. El primer punto de inflexión fue la decisión de cambiar de estudiar palabras sueltas a estudiar frases completas y situaciones reales. El segundo punto de inflexión fue la primera conversación real con una persona hispanohablante, a pesar de todo el nerviosismo inicial. El tercer punto de inflexión fue la decisión de seguir adelante después de escuchar las palabras desalentadoras de la persona de mi familia. El cuarto punto de inflexión fue descubrir que la base aprendida no se perdía completamente incluso después de una pausa por enfermedad. El quinto punto de inflexión fue esa conversación en el grupo en línea. Allí hablé varios minutos sin traducir mentalmente desde el turco. Por primera vez, sentí que pensaba directamente en español. Si tuviera que resumir el aprendizaje más importante de toda esta experiencia, diría algo simple. La constancia diaria, incluso en pequeñas cantidades, vale mucho más que sesiones largas pero irregulares de estudio. También diría que el miedo a cometer errores es, probablemente, el obstáculo más grande para cualquier persona que aprende un idioma nuevo.
Es un obstáculo mucho más grande que la dificultad real de la gramática o del vocabulario. Y finalmente, diría que la conexión emocional genuina con el idioma acelera el aprendizaje. Encontrar razones personales y significativas para usarlo ayuda de una manera que ningún método técnico puede lograr por sí solo. Mi amigo, después de esa reunión importante con el cliente, mi vida profesional cambió bastante. Empecé a recibir más responsabilidades relacionadas específicamente con la comunicación en español dentro de la empresa. Participé en más reuniones y ayudé a traducir algunos documentos básicos. Poco a poco me convertí en una especie de puente entre mi empresa y los clientes hispanohablantes. Esta nueva posición no solo mejoró mi situación profesional, sino que también reforzó mi motivación para seguir mejorando cada día más. Quiero contarte sobre otro momento de conflicto que surgió después de la reunión exitosa. Creo que es importante mostrar que el aprendizaje de un idioma no termina con un solo logro grande. Unas semanas después de la reunión, la empresa decidió enviarme a una videollamada con un cliente diferente. Era un cliente de otra región, con un acento y un vocabulario bastante distintos a los que yo había practicado principalmente. Sentí, de nuevo, ese miedo familiar de no entender completamente lo que la otra persona decía. Esta experiencia me enseñó algo nuevo. Dentro de un mismo idioma existen muchas variaciones regionales. La verdadera fluidez no significa entender perfectamente cada acento desde el primer momento. Significa tener la capacidad de adaptarse rápidamente. También significa preguntar cuando algo no está claro y seguir la conversación incluso cuando aparecen palabras o expresiones desconocidas. Con esta nueva mentalidad, pude manejar esa segunda llamada con mucha más calma que la primera, a pesar de las diferencias de acento. También quiero hablarte sobre cómo cambió mi manera de aprender después de alcanzar este nivel básico de fluidez funcional. En los primeros meses, mi estudio estaba muy enfocado en sobrevivir, en lograr comunicarme de manera básica y correcta. Después de los 6 meses, mi estudio se enfocó más en refinar. Me enfoqué en aprender expresiones idiomáticas, en entender chistes y referencias culturales. También empecé a notar pequeñas diferencias de tono entre una manera formal y una manera más relajada de hablar. Empecé también a interesarme mucho más por la literatura y por el cine en español. Leí mi primer libro completo en este idioma. Era una novela sencilla, pero significativa para mí. No lo era por la complejidad de la historia, sino porque representaba un símbolo claro de todo el camino recorrido. Terminar ese libro me generó una sensación de logro. Entendí la mayor parte sin necesidad de traducir constantemente al turco. Esa sensación se sumaba a todos los logros anteriores de este proceso. Mi amigo, otro conflicto importante que viví durante este periodo estuvo relacionado con la comparación constante con otras personas. En algunos grupos de estudio de idiomas, conocí a personas que llevaban años estudiando español. Algunas aún sentían que su nivel no era suficiente. Otras parecían avanzar con una rapidez impresionante en muy poco tiempo. Esta comparación constante, en ciertos momentos, me generó ansiedad e inseguridad.
Me preguntaba si mi propio progreso era realmente tan bueno como yo creía. También me preguntaba si estaba exagerando mi propio nivel. Tuve que aprender, con el tiempo, a enfocarme únicamente en mi propio camino. Tenía que mirar mi propio punto de partida y mi punto actual. No podía compararme constantemente con otras personas que tenían circunstancias, motivaciones y estilos de aprendizaje completamente diferentes a los míos. Esta lección sobre dejar de compararme fue, quizás, tan importante como cualquier lección puramente lingüística durante todo el proceso. Quiero también mencionar el papel fundamental que jugó la paciencia, tanto la paciencia conmigo misma como la de las personas que me ayudaron en el camino. Hubo hablantes nativos que me corrigieron con mucha amabilidad, sin hacerme sentir mal por mis errores. Esa amabilidad fue clave para mantener mi motivación en momentos difíciles. También hubo momentos en que tuve que practicar una paciencia enorme conmigo misma. Tuve que aceptar que el progreso no siempre es lineal. Hay días en los que uno siente que retrocede en lugar de avanzar. Esos días no significan el fin del camino, sino simplemente una parte normal de cualquier proceso de aprendizaje profundo. Después del 6º mes, decidí establecer una nueva meta personal. Quería poder dar una pequeña presentación completa, de varios minutos, sin notas escritas, completamente en español. Quería hablar sobre un tema que me importara genuinamente. Elegí hablar sobre mi propio proceso de aprendizaje, sobre todo lo que había vivido durante esos 6 meses intensos. Practiqué esta presentación durante varios días. Refiné la estructura y busqué las palabras correctas para expresar emociones complejas. Quería expresar el miedo, la frustración, la duda y finalmente la satisfacción. El día en que finalmente grabé esa presentación para mí misma, sentí una emoción muy fuerte. Era simplemente un ejercicio personal. Pero me emocionó escuchar mi propia voz hablando con fluidez sobre algo tan personal e importante. Fue en ese momento, más que en la reunión de trabajo, que sentí verdaderamente que había logrado algo significativo. La reunión de trabajo había sido la motivación inicial. Había sido el conflicto que dio inicio a toda esta historia. Pero esta presentación personal representaba algo más profundo. Representaba la capacidad de usar el español como verdadera extensión de mi propia voz, de mis propios pensamientos y emociones. Mi amigo, quiero compartir contigo también algunas reflexiones sobre el tiempo específico que dediqué cada día. Sé que esta información práctica puede ser útil. En los primeros 2 meses, dedicaba aproximadamente 1 hora y media diaria, dividida entre estudio de vocabulario, gramática básica y algunos videos sencillos. A partir del 3.er mes, aumenté ese tiempo a aproximadamente 3 horas diarias. También incluí conversaciones reales con hablantes nativos al menos 4 veces por semana. En los últimos 2 meses, el tiempo de estudio formal disminuyó un poco. Gran parte de mi práctica ya ocurría de manera natural a través de conversaciones, lectura y consumo de contenido en español. Ya no sentía que estaba estudiando de manera forzada. Esta evolución en la cantidad y en el tipo de práctica refleja, creo yo,
un patrón natural en el aprendizaje de cualquier idioma. Al principio se necesita mucha estructura y mucho esfuerzo consciente. Pero con el tiempo, si se mantiene la constancia, el idioma empieza a integrarse de manera más natural en la vida diaria. Entonces requiere menos esfuerzo consciente y genera más disfrute genuino en el proceso. Quiero también hablar sobre el papel del error en todo este camino. Creo firmemente que la actitud hacia el error determina, en gran parte, la velocidad y la calidad del aprendizaje. Al principio de mi proceso, cada error me generaba una sensación fuerte de vergüenza y frustración. Con el tiempo, empecé a ver cada error de una forma completamente diferente. Eso ocurrió gracias a la práctica constante y a la paciencia de las personas que me rodeaban. Empecé a verlo como información valiosa sobre que necesitaba practicar más, no como una prueba de incapacidad personal. Este cambio de mentalidad respecto al error fue, posiblemente, uno de los factores más importantes detrás de la rapidez de mi progreso. Las personas que tienen mucho miedo a cometer errores tienden a hablar menos y a practicar menos. Por lo tanto, progresan más lentamente, incluso si su comprensión teórica de la gramática es excelente. La fluidez real nace de la práctica activa, y la práctica activa requiere aceptar que los errores son parte inevitable y necesaria del proceso. Mi amigo, al llegar casi al final de esta historia, quiero hablarte sobre cómo me siento ahora, mirando hacia atrás todo este camino recorrido. Siento gratitud, principalmente, por haber tenido el valor de aceptar ese reto inicial, aunque hubiera nacido de una mentira impulsiva causada por el miedo. Siento también un profundo respeto por mí misma. Mantuve la constancia durante los momentos más difíciles, cuando todo parecía indicar que debía rendirme. Siento, además, una conexión genuina y duradera con el idioma español. Esa conexión va mucho más allá de la utilidad profesional que originalmente motivó todo este proceso. El español se convirtió, durante estos 6 meses, en una parte de mi propia identidad. Se convirtió en una nueva manera de entender el mundo y de relacionarme con personas de culturas completamente diferentes a la mía. Quiero terminar esta historia compartiendo contigo algunos consejos finales, basados completamente en mi propia experiencia personal. Primero, no esperes sentirte lista para hablar. La confianza llega después de la práctica, no antes. Si esperas sentirte completamente preparada antes de tener tu primera conversación real, probablemente nunca la tendrás. Segundo, busca razones personales y emocionales para aprender el idioma, más allá de cualquier motivación externa como el trabajo o los estudios. Esas razones emocionales son las que mantienen viva la motivación durante los momentos difíciles. Tercero, acepta que vas a sentirte ridícula muchas veces, y que está completamente bien sentirse así. Esa incomodidad es parte natural del crecimiento. Cuarto, busca pequeñas victorias diarias en lugar de enfocarte únicamente en la meta final gigante. Estas pequeñas victorias mantienen la motivación de una manera mucho más sostenible que pensar constantemente en un objetivo lejano y abstracto. Quinto, no compares tu camino con el camino de otras personas. Cada persona tiene un punto de partida diferente, circunstancias diferentes,
y una relación emocional diferente con el aprendizaje de idiomas. Tu progreso solo debe compararse con tu propio punto de partida. Sexto, busca conversaciones reales lo antes posible, incluso cuando tu nivel todavía sea muy básico. La conversación real, con todos sus errores y momentos incómodos, enseña cosas que ningún libro o aplicación puede enseñar por sí sola. Séptimo, sé paciente contigo misma en los momentos de pausa forzada, como enfermedades o periodos ocupados de trabajo. El aprendizaje profundo no desaparece completamente con una breve pausa, especialmente si la base se construyó con constancia genuina anteriormente. Mi amigo, esta ha sido mi historia completa. Empezó con aquella mentira impulsiva nacida del miedo. Terminó convirtiéndome en una persona capaz de comunicarse con fluidez funcional en un idioma que, 6 meses antes, era completamente desconocido para mí. No fue un camino mágico ni sencillo. Fue un camino lleno de conflicto, de dudas y de momentos donde quise abandonar todo. Pero también fue un camino lleno de pequeñas victorias. Sumadas día tras día, esas victorias me llevaron a un lugar que jamás imaginé alcanzar en tan poco tiempo. Si tú estás en tu propio camino aprendiendo español, o cualquier otro idioma, espero que esta historia te dé algo de esperanza. Sobre todo, espero que te dé algo de claridad sobre lo que realmente significa este proceso. No busques la perfección desde el primer día. Busca la constancia. No busques evitar todos los errores. Busca aprender de cada uno de ellos. Y no busques sentirte completamente lista antes de empezar a hablar. Empieza a hablar, aunque sea con miedo, aunque sea con errores, porque ahí, exactamente ahí, es donde nace el verdadero progreso. Gracias por escuchar mi historia hasta este punto, mi amigo. No olvides decirme desde qué país me estás escuchando. Cada comentario que leo me recuerda que estas palabras, nacidas de mi propia experiencia personal, ahora viajan mucho más lejos. Viajan mucho más lejos de lo que cualquier reunión de trabajo o cualquier meta profesional original me habría hecho imaginar.